poder comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos dóciles a sus inspiraciones para que, gustando siempre del bien, gocemos de su consuelo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para que todos perseveremos unidos a Cristo y a la Iglesia, Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos en esta segunda sesión del curso de logoterapia y acompañamiento que amablemente nos comparte el maestro José Campero Pardo. Les damos la bienvenida a quienes están ingresando a esta segunda sesión. Les presentamos al maestro José Campero Pardo, quien es un experto en materia de logoterapia, acompañamiento, también en materias como familia y atención a jóvenes. La semana pasada iniciamos con este curso. Ahora mismo están algunos de ustedes todavía recibiendo algunas lecturas para esta segunda sesión, y pues los dejo en manos del maestro José Campero. Maestro José, muchísimas gracias, bienvenido, qué bueno que tenemos nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Estoy oyendo de las lecturas que a lo mejor a algunos les va a llegar un poco tarde, pero no hay problema, el chiste es leerlas, incluso al final de la plática, que si pudiéramos empezar con la 4, Álvaro, te lo agradecería mucho. Al final de la plática les voy a comentar sobre bibliografía, porque la semana pasada alguien pidió que se hablara un poquito de esto, que se profundizara más en esto, y entonces me di a la tarea de organizar ciertos libros básicos, pero les quiero sugerir cierto orden para que pueda ser de más beneficio para ustedes. Junto con eso, también les quiero platicar, pero eso lo podríamos hacer al final, si les parece, sobre la tarea que me gustaría proponerles a ustedes para el final de todas estas pláticas. Bueno, entonces, una vez dicho esto, comenzamos ahora esta sesión retomando lo que vimos la vez pasada, haciendo un brevísimo resumen de lo que vimos la vez pasada. Empezamos planteando algunos problemas que acerca de la educación y de la cultura de nuestro tiempo. Desde luego, se implican mutuamente. En particular, me gustaría destacar los problemas de, por ejemplo, la manipulación que se da por ese relativismo en el que estamos viviendo. Ahora se pone en duda la verdad, y además en caso de que se aceptara la verdad, se pone como de una manera relativa, como que es mi verdad, es tu verdad y no es la verdad. Esos son problemas que ayudan muchísimo, evidentemente, a distorsionar las cosas y a no aceptar la verdad, cayendo en el relativismo, en la posverdad o en la manipulación. Son problemas importantes que mencionamos la vez pasada. Una vez que revisamos estos problemas, que reflexionamos un poquito sobre estos problemas, pues nosotros lo que quisiéramos, eso me pasó a mí en el ITAM hace ya muchos años, pensar un poquito, reflexionar más a fondo sobre qué está pasando para ver qué podemos hacer para enfrentar este tipo de situaciones que estamos viviendo en este mundo en el que vivimos actualmente. Y entonces, en particular, yo revisé la literatura de muchísimos personajes, entre los cuales están Piaget, Ortega y Gasset, Víctor Frankl, Husserl, Buber, Heidegger, Carlos de la Isla y algunos que se mencionan en las antologías de la Universidad Anáhuac. Por ejemplo, en esas antologías de la Universidad Anáhuac está, por ejemplo, un artículo que habla sobre el asombro. El asombro se ha perdido, la enseñanza ya no busca, en muchos casos, el enseñar a preguntar, entonces se pierde mucho la capacidad de asombro,
se vuelve muy pasiva. De Piaget retomamos varios hechos. Por ejemplo, de Piaget podemos ver que, por un lado, él habla de un cierto paralelismo entre la manera de que aprendemos actualmente y cómo aprende la humanidad en general. Tanto, o sea, el aprendizaje individual y el aprendizaje de la humanidad tienen un cierto paralelismo. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a las matemáticas, primero aparece la geometría, luego aparece el álgebra, luego aparece la geometría analítica y luego aparece el cálculo, que es como están hechos los planes de estudio, siguiendo ese paralelismo de Piaget. Piaget además dice que el niño no tiene la mente en blanco, prácticamente que desde que nace no tiene la mente en blanco. Y dice que al interactuar con el medio a través de sus propios instrumentos de conocimiento y mediante un proceso dialéctico, las cosas y significaciones pasan a ser parte de él. Desde luego es una definición que suena un poco complicada, pero en el fondo lo que nos dice es que el conocimiento se va construyendo, que nosotros tenemos una idea de algo y al chocar con el mundo y vemos que eso no es cierto, entonces cambiamos, es el proceso dialéctico, cambiamos nuestra concepción en ese sentido y buscamos otra que no necesariamente es la verdad y así sucesivamente, que se va construyendo. De Ortega y Gasset en particular, yo retomé mucho la idea de la misión de la universidad que es la de enseñar a pensar para tener apertura a la verdad, que eso es importantísimo, que es justamente una de las cosas que se niega actualmente. Ortega y Gasset dice, se requiere ese pensamiento, se requiere que la universidad asuma de una manera multidisciplinaria esto. Luego también dice que hay que enseñar lo que se puede aprender y hay que exigir lo que se debe exigir. Entonces ahí está hablando implícitamente de un cierto sentido. Después podríamos ver, Víctor Frankl, que el aporte principal es la logoterapia en sí misma, que ahorita vamos a hablar con más detalle de ella. El Víctor Frankl retoma, por ejemplo, de Buber, todo lo que es el encuentro, la posibilidad del encuentro, ese encuentro amoroso con el otro. Es decir, no nada más es acompaño al otro, sino lo acompaño, pero con toda la atención, con todo el amor con el que yo puedo poner en ese encuentro. Luego de Husserl retoma todo lo que es la fenomenología. Y aquí les puedo comentar algo sobre la fenomenología de Husserl y de dónde viene. Generalmente ustedes saben que cada corriente filosófica como que es una respuesta a la anterior, al igual que nos pasa a nosotros familiarmente. Nosotros somos una respuesta a la generación de nuestros padres, nuestros hijos van a ser una respuesta a nuestra generación y así sucesivamente. Como todos ustedes saben, el primer filósofo de la modernidad es Descartes. Con él empieza el razonamiento, con él y con Spinoza. Y luego, como reacción a esa corriente, viene el empirismo inglés. Entonces va habiendo una cierta respuesta a la corriente anterior. Como ustedes saben, a finales del siglo XIX estaba muy de moda en el mundo, en México en particular, el positivismo. Es decir, únicamente creemos que existe lo que la ciencia nos dice que existe. Y entonces todo el mundo buscaba ser científico. Ahora sabemos que la ciencia, aunque es un medio para llegar a la verdad, no es poseedora de la verdad. La ciencia es nada más un medio sistemático para llegar a la verdad, pero no es el único medio además. Por ejemplo, la sabiduría popular, la experiencia que nos lleva a la sabiduría popular, que está encerrada en refranes, también tiene mucho de verdad.
Entonces, el camino a la verdad no necesariamente es la ciencia. Y luego, por otro lado, la ciencia no es poseedora de la verdad, porque hemos visto, por ejemplo, en medicina, que hay cosas que se decían en el pasado que convenían y ahora nos dicen que ya no, que son cosas que ya es mejor hacer lo contrario. Eso en medicina. En la física, a nosotros nos enseñaron en prepa, por lo menos, que cargas iguales se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Y eso en la física cuántica no necesariamente es cierto. Es decir, lo propio de la ciencia no es poseer la verdad, sino ser un camino a la verdad y desde luego lo propio es que se puede demostrar todo lo que se dice en la ciencia, pero a través de sus axiomas. Es decir, la ciencia vale lo que valen sus axiomas nada más. Entonces, como reacción a esto, vino la fenomenología. Es decir, para conocer al ser humano en particular, para conocer al ser humano, y esto es muy importante para todo lo que nosotros hacemos o vamos a hacer, es mejor tomar un método fenomenológico, es decir, conocer al otro a través de sus experiencias, no de la razón. En el momento que nosotros hablamos con otra persona, nosotros no podemos dejar de hacer juicios, pero sí podemos ser conscientes de que son nuestros juicios y ponerlos aparte. Es decir, eso que yo estoy pensando no es lo que me está diciendo mi interlocutor. Entonces voy a tratar de abstraerme de mis juicios y buscar escucharlo con muchísima atención para ver qué me dice y conocerlo a fondo a través de sus experiencias. Entonces, esto básicamente tiene que ver con la fenomenología. Entonces, Víctor Frankl retoma de Husserl ese método fenomenológico, retoma de Buber esa capacidad para el encuentro, esa disposición o actitud para el encuentro de Buber, luego también de Heidegger, y por ejemplo de Carlos de la Isla, que es otro de los autores que revisé, de Carlos de la Isla, retoma la necesidad de tener una responsabilidad social. En la universidad, en la educación, tiene que haber una responsabilidad social. Entonces, de aquí consideramos, de todas estas lecturas, este estudio que yo hice, yo pensé que una herramienta que podía ser de gran utilidad para enfrentar todos estos problemas que hemos mencionado en la actualidad y otros más, sería básicamente la logoterapia de Víctor Frankl, utilizando desde luego el diálogo socrático, porque el diálogo socrático es un modelo de cómo se puede llevar a cabo un acompañamiento. Es decir, en el diálogo socrático, bueno, Sócrates lo que hacía era una pregunta y escuchaba la respuesta del interlocutor y a partir de esa respuesta construía otra pregunta para irlo llevando a conocerse. Entonces, es un medio que lo vamos a revisar con cierto detalle, es un medio maravilloso para el acompañamiento. Entonces decimos logoterapia, diálogo socrático, actitud para el encuentro según Buber, actitud fenomenológica según Husserl. Entonces, ese conjunto de conocimientos me parece a mí que puede ser una herramienta poderosísima si la agrupamos dentro de la logoterapia para poder acompañar a nuestros interlocutores. A lo largo de este curso vamos a ir hablando, a vuelo de pájaro, desde luego, sobre todos estos conceptos. Son conceptos riquísimos, son conceptos que requieren muchísimo estudio, incluso como ustedes podrán ir viendo en la bibliografía, son muchísimos libros los que hay que leer para conocer esto bien, a fondo. Por ejemplo, les puedo decir, Víctor Frankl escribió 32 libros y además no todos son fáciles de leer. Y aquí lo que pretendemos hacer es, a vuelo de pájaro, presentar sus ideas más importantes.
Desde luego que si en un momento dado se quiere profundizar en ellas, para eso existe ya después la posibilidad de ver algún diplomado, alguna especialidad, etcétera, más adelante. Pero por lo pronto eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el día de hoy vamos a retomar un poquito desde las primeras influencias en la logoterapia, las primeras influencias de Viktor Frankl, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista psicológico. Vamos a ver un poquito la biografía de Viktor Frankl, algunas anécdotas de él y vamos a apuntar algunos conceptos de la logoterapia. El día de hoy, al final, vamos a platicar un poquito de la bibliografía que se recomienda, que se le sugiere, junto con la tarea general que se plantea para el final del curso. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y en general vamos a estar revisando estos conceptos que acabo de mencionar. Bueno, la vez pasada habíamos hablado un poquito de las primeras influencias en Viktor Frankl. ¿Cómo surge la logoterapia? La logoterapia surge, desde luego, a partir del psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis de Freud es la base de toda psicoterapia. Entonces, habíamos mencionado algunas características que tiene el psicoanálisis de Freud. Es decir, el psicoanálisis de Freud lo que busca es, bueno, habla de la voluntad de placer. Dice que el hombre está como predestinado por sus pulsiones y las pulsiones de las que habla Freud son de tipo sexual. De hecho, como había comentado la vez pasada, Frankl perteneció a la escuela de Freud. Desde luego, Viktor Frankl, mucho más joven que Freud. A Freud le gustaba mucho el pensamiento de Frankl, distinguía en Frankl una persona que tenía una gran inteligencia y una gran capacidad de observación, sobre todo del ser humano. Y entonces incluso lo invitó a escribir un artículo en uno de los periódicos en los que se publicaban artículos de la escuela freudiana. Posteriormente, Frankl empezó a cuestionar del psicoanálisis el hecho de que faltaba una dimensión que es la dimensión espiritual. Para Frankl, la dimensión espiritual, aclaro, no es como se puede ver desde el punto de vista religioso, es simplemente la dimensión en donde están nuestros valores. Entonces dice Frankl, es que es la dimensión propiamente humana, es la que nos debe de dirigir. Y entonces sale voluntariamente de la escuela de Freud, junto con algunas otras personas importantes, personajes importantes, como son Allers y Schwartz. Aller y Schwartz salen con él. Allers y Schwartz, mayores que él, aunque estudiaron, como vamos a ver más adelante, medicina en la misma Universidad de Viena. Entonces, el psicoanálisis se conoce como la primera escuela vienesa de psicoterapia. Ahí está Frankl, después sale junto con Allers y Schwartz y entran a la escuela de Adler, a la psicología individual de Adler. Adler acepta más cosas que Freud. Por ejemplo, acepta que no nada más hay pulsiones de tipo sexual, pero en el fondo sigue siendo materialista, no cree en la dimensión espiritual. Y entonces de ahí sale, ahí sí es despedido, es corrido. Frankl quiso hacerla de intermediario entre Adler y sus amigos, Allers y Schwartz, y quisieron recomponer la escuela de Adler por dentro. Sin embargo, no se pudo e incluso quedó en muy malos términos con Adler, que expulsa a Frankl, a Allers y a Schwartz, desde luego, de su escuela, y entonces es cuando empiezan ahí a fundar la logoterapia. La logoterapia tiene entonces como base psicológica toda la escuela de Freud, el psicoanálisis, y la escuela de Adler,
que es la psicología individual. El psicoanálisis habla de una voluntad de placer. La psicología individual de Adler habla de una voluntad de poder. Las dos se complementan, el psicoanálisis y la psicología individual de Adler. Se complementan en cierto sentido, pero tienen un denominador común. Y ese denominador común es que desconocen la parte espiritual. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, ahí podríamos ver una fotografía de Adler y de Freud, que son así como el fundamento de la logoterapia. O sea, no podemos hablar incluso de psicoterapia sin considerar a estos dos personajes, pese a sus limitaciones. De hecho, Frankl fue un gran admirador de Freud. Incluso dijo, no, Freud fue un gigante, un gigante. Sin embargo, Frankl dijo, yo me pude sentar en sus hombros y pude ver más lejos. Si podemos continuar con la siguiente lámina, ahí se ve, bueno, el éxodo del grupo adleriano del que habíamos platicado. Primero pretendieron corregir y complementar el psicologismo de Adler dentro de la misma escuela de Adler. Sin embargo, no lo pudieron llevar a cabo. Entonces, Adler, Schwartz se vieron obligados a retirarse de la Asociación de Psicología Individual y Frankl siguió también, aunque quiso mediar para que Adler y Schwartz siguieran, no pudo hacerlo y fueron expulsados. Entonces, Frankl sale de la escuela individual de Adler que habla de la inmanencia, es decir, de no salir de uno mismo hacia una nueva rama de psicoterapia que que habla de la trascendencia y de la dimensión espiritual del ser humano. Desde luego, la escuela de Adler recibe el nombre de Segunda Escuela Vienesa de Psicoterapia. Bueno, si seguimos adelante con otra lámina, la posición de Viktor Frankl ante estas psicoterapias. Dice, se contraponen el psicoanálisis y la psicología individual, ven al hombre de una manera muy, muy parcial, porque desconocen la dimensión espiritual. Sin embargo, se pueden complementar. De hecho, Frankl no la rechaza. Dice, para algunas cosas puede ser bueno el psicoanálisis o puede ser bueno la manera de enfocar los problemas de acuerdo a la psicología individual de Adler. Por ejemplo, cuando uno ve que una persona tiene muchos problemas de complejos, por ejemplo, de que no fue validada adecuadamente en su infancia, la reacción que tiene, generalmente tiene sobrereacciones. Esas sobrereacciones son síntomas muy claros de que una persona no fue validada. Una persona validada generalmente es una persona más tranquila en su manera de reaccionar. Entonces, como vamos a ver a lo largo de estas pláticas, el psicoanálisis constituye una neurosis que viene de la limitación del yo en cuanto a conciencia, mientras que la psicología individual nos habla de una neurosis como la limitación del yo en cuanto a responsabilidad. Pero si nosotros observamos, conciencia y responsabilidad constituyen precisamente los dos hechos fundamentales de la existencia humana. El hombre, ser hombre, equivale a ser consciente y responsable. Entonces, Frankl empieza a juntar estas cosas y entonces dice, yo lo que quiero es, por un lado, hablar de esa dimensión espiritual y, desde luego, considera que el hombre es un ser que tiene tres dimensiones, la física, la psíquica y la espiritual, y están holísticamente unidas, holísticamente en el sentido de que están muy pegadas, que una
se comunica con la otra, y si uno está, por ejemplo, mal desde un punto de vista, desde una dimensión, eso va a provocar que en las otras dimensiones también esté mal, porque están holísticamente unidas. Si únicamente hablamos de la dimensión psíquica, para algunos casos es válido el psicoanálisis o la psicología individual, pero para problemas que tienen que ver con la dimensión espiritual, que conste que la dimensión espiritual no enferma, pero sí puede haber problemas de acceso a ella o problemas dentro de ella, que son lo que dice Frankl, son las famosas crisis nógenas, o sea, del espíritu. Bueno, si seguimos adelante, ahí podemos ver que la logoterapia, desde luego, aunque Frankl es el que se considera que es el fundador de la logoterapia, que representa la tercera escuela de psicoterapia de Viena, pero en general, en realidad se basa también en trabajos de otras personas. No hay nada en la vida que esté hecho nada más por un hombre. Es más, cuando yo a mis alumnos les pregunto sobre quién inventó el cálculo diferencial, la mayoría me dice Newton y Leibniz. Es cierto que Newton y Leibniz son los que le ponen la cereza al pastel, la última cereza al pastel, que no fue fácil, fue muy complicada, pero evidentemente, si no hubiera sido por el trabajo de toda la humanidad, el cálculo no se hubiera hecho. Lo mismo pasa aquí con la logoterapia. La logoterapia está fundamentada, desde luego, desde el punto de vista psicológico, como estamos viendo, en el psicoanálisis de Freud y en la psicología individual de Adler. En esa escuela, en esas dos escuelas, estuvieron Rudolf Allers y Oswald Schwartz, junto con Viktor Frankl. Ustedes pueden ver que son mayores. Tanto Allers como Schwartz nacen en 1883, mientras que Viktor Frankl nace en 1905. Desde luego la logoterapia, la tercera escuela de vienesa de psicoterapia, es bastante reciente, como ustedes pueden ver. De hecho, Frankl muere en 1997, va a cumplir 27 años apenas de haber muerto. Yo tuve el placer de conocer a su nieto y a algunos familiares de él, de Viktor Frankl, en algún congreso de logoterapia. Entonces, Rudolf Allers es un crítico acérrimo de Freud en el sentido que dice que ve al hombre de abajo arriba. O sea, lo ve desde el punto de vista primero biológico hacia arriba. Oswald Schwartz es un médico, es urósofo, y lo que busca es, una de las metas que tenía Schwartz desde el principio era humanizar, rehumanizar la medicina. Viktor Frankl en eso coincide. Viktor Frankl, como vamos a ver más adelante, fue psiquiatra y neurólogo, doctor en filosofía también, una persona muy brillante. Y también uno de los objetivos que tenía Frankl era rehumanizar la medicina. Por ejemplo, a pacientes esquizofrénicos en esa época se les trataba con choques eléctricos y los tratamientos que se daban a veces eran muy poco humanos. Entonces, tanto Schwartz como Frankl buscan en ese sentido como objetivo rehumanizar la medicina. Si pasamos a lo que sigue, a la lámina que sigue, ahí dice, estudiaron en la Facultad de Medicina de Viena. Desde luego, Frankl es más joven que Allers y Schwartz, pero conformaron una amistad muy productiva. Desde luego, hubo muchos puntos en común que los une, al grado de que a veces no sabían a quién se le ocurrió una idea y a quién no. Desde luego, tener una preparación, como acabamos de ver en Frankl, multidisciplinaria, porque sabía de filosofía, de neurología, de psiquiatría, y había tratado mucho con jóvenes desde que él era también muy joven. Se hablaron de la medicina, psiquiatría, psicología, filosofía y antropología. Tenían una visión
muy, muy integral del hombre. Lo veían que al hombre hay que verlo de manera integral. Y este es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta en el acompañamiento. En el acompañamiento, aunque una persona, nosotros digamos, hay que verlo, hay que ayudarlo, dentro de este punto, en este concepto, no hay que olvidar que tiene otras muchas cosas en las que lo podemos ayudar. Hay que verlo integralmente. Además, con otra, que muchas veces la gente cuando tiene una enfermedad, siente que es la enfermedad y esa persona puede tener esa enfermedad, pero tener otras áreas magníficamente, con salud magnífica, y esas otras áreas pueden apoyarlo para salir en el área, en el punto en el que está mal. Cuando una persona me dice, es que yo soy la enfermedad, pero no, tú no eres la enfermedad, tú tienes una enfermedad, pero a veces no es que lo digan así, pero uno lo interpreta que están diciendo yo soy la enfermedad. No, o yo soy este problema, yo soy la angustia, casi, casi. No, tú tienes angustia en esto, pero tienes otras cosas en donde ves muy bien y donde te puedes sentir bien. Entonces es muy importante el ver a las personas como lo hacían Allers, Schwartz y Frankl de una manera integral. Bueno, Frankl conoce a Adler y a Schwartz en 1925 en el grupo adleriano de la psicología individual. Desde luego, Allers y Schwartz marcan de manera especial la vida de Frankl, no solo en lo profesional, sino en su historia personal. Desde luego, Frankl, al ser mucho más joven, aprendió al principio mucho más de ellos y los consideró siempre como sus respetables maestros y fieles guías. Bueno, sí, la siguiente lámina dice, habla sobre el impacto. El impacto fue mutuo. Tanto Schwartz como Allers consideraban que Viktor Frankl era un pensador profundísimo, por lo que habíamos mencionado. Era una persona que era un gran observador y tenía un espíritu de servicio increíble, increíble para los demás. Frankl decía que había descubierto su sentido de vida y que este era el ayudar a otros a que lo descubrieran. Entonces, Frankl los cautiva por su inteligencia, pensamiento profundo, filosófico y su interés por el ser humano íntegro. Eso de íntegro es importantísimo. Y se convierte entonces en un colega de altura, quien aportó su coraje e intuiciones para desarrollar proyectos que captaron el interés y recibieron el respaldo de sus mentores. Bueno, si pasamos a la siguiente lámina, ahí podemos ver a Allers, que es, como decíamos, un agudo crítico del psicoanálisis. Fue un psicoterapeuta existencial, o sea, basado en la corriente existencialista, católico. Decía, ya lo habíamos mencionado hace un momento, que el punto de partida del psicoanálisis era desde el punto de vista, desde la dimensión biológica, física. O sea, dice Aller, eso es ver al ser humano desde abajo. El ser humano no se puede identificar con lo instintivo y lo primitivo. La dimensión espiritual del hombre, que es donde están los valores, es la que debe de guiar y debe de impactar en las otras dos dimensiones. En la siguiente lámina podemos ver ahora a Schwartz, que decíamos médico, y busca relacionar la medicina con la filosofía y busca humanizar la medicina, la sexología y la psicoterapia. Vean los problemas que habían en ese momento. Por ejemplo, el tratar al ser humano con la dignidad del ser humano. Decía, no puede ser la relación entre hombre y mujer de la manera como se llevaba
sin ningún sentido, sin ninguna ética, ni mucho menos. Y eso decía, eso no es humano. La dimensión espiritual es la que nos tiene que gobernar. Y entonces sí, si nosotros queremos a una persona, como la dimensión espiritual no es concreta, se refleja, por decirlo de alguna manera, o se transmite de alguna manera en las otras dos dimensiones, las otras dos dimensiones expresan, van a poder expresar ese amor que no puede expresar por sí misma la dimensión espiritual, pero debe de ser eso, una representación de lo que dice la dimensión espiritual del hombre. Entonces dice, hay que humanizar la medicina, la sexología, la psicoterapia, con todo lo que habíamos mencionado de el tratamiento a algunas enfermedades que era muy poco humana. Y desde luego, él es un precursor de la medicina psicosomática. O sea, son, como ustedes pueden ir viendo, personajes enormes que se juntan, y yo no creo que se hayan juntado por casualidad. Bueno, si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver la influencia que tienen en Frank. Ahí ven que en particular una coincidencia que tienen todos es la rehumanización de la medicina y la psicoterapia. Por ejemplo, cuando ven a Freud, ustedes saben, en el psicoanálisis, generalmente el paciente se acuesta en un diván, se va al pasado, empieza con el psicoanalista, busca interpretar sus sueños, etcétera. Pero en el fondo, Freud decía que el hombre estaba como condenado a seguir sus impulsos, que era como una especie de máquina, y lo trataban entonces, desde ese punto de vista eran los tratamientos. Entonces, ahí es donde Frankl dice, eso no puede ser así, tiene que ser de otra forma. Schwartz, en su teoría sobre las neurosis, explica que esas neurosis se hallan en la génesis de numerosas dolencias físicas que arrancan de un punto de vista moral, un punto de partida moral. Es decir, las tres dimensiones están tan unidas, tan pegadas, que, por ejemplo, si uno tiene un problema espiritual, de la dimensión espiritual, evidentemente va a tener consecuencias en la dimensión física o en la dimensión psíquica. De alguna manera se va a sentir mal. Lo mismo puede pasar si uno se siente mal en alguna de las otras dimensiones, pues puede bloquear la dimensión espiritual. Entonces, si nosotros vemos a la persona humana, al ser humano, de una manera integral, podemos ver a lo mejor este problema que tiene viene de este otro. Y entonces, al verlo integralmente, podemos más fácilmente ayudarlo a que enfrente sus problemas. Desde luego, a las neurosis que vienen de la dimensión espiritual, Frank le llamó neurosis nógenas por el significado de espíritu, o sea, espíritu. Bueno, entonces, por eso le llaman neurosis nógenas. Evidentemente, estas neurosis pueden implicar pues, problemas en las otras dos dimensiones, en la física o en la psicológica. Bueno, hasta ahí podemos ver la influencia de dónde surge desde el punto de vista psicológico la logoterapia. Esos son los fundamentos psicológicos de la logoterapia. Ahora pasamos a ver algunos fundamentos filosóficos de la logoterapia. Entonces, espero que quede claro que Freud y Adler, esas dos escuelas, el psicoanálisis y la psicología individual, son la base con la que se empieza a gestar la logoterapia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el psicoanálisis dice que el hombre está movido por la voluntad de placer? Después, en la psicología individual, dice que el hombre está movido por la voluntad de poder.
Y la logoterapia, como se va a la dimensión espiritual, dice que el hombre está movido por la voluntad de sentido. Más adelante volveremos a esto, evidentemente. Entonces, yo incluso la vez pasada les comentaba que a mí me parecía que había una cierta analogía con el ser humano en sus distintas etapas. Por ejemplo, en el niño se da mucho la voluntad de placer. Al niño se le mueve muy fácilmente con, si le dan un chocolate, una cosa de ese estilo, le gusta mucho. O sea, lo mueve uno mucho. A los jóvenes ya no tanto eso. A los jóvenes más bien los mueve la voluntad de poder, que es el yo quiero ser más que los demás. Entonces, ahí en la adolescencia se ve muy clara esa necesidad de esa voluntad de poder. Y más adelante, cuando la persona madura y ya le da más importancia a la dimensión espiritual, es cuando uno habla de la voluntad de sentido, de la que vamos a hablar con más detalle. Pero el sentido es un valor al que uno quiere tirar y llegar de alguna forma, que hay que descubrirlo, evidentemente, como vamos a ver más adelante. Bueno, la base filosófica de la logoterapia está en Max Scheler. Max Scheler dice, las cosas son percibidas, hay percepción. Ahí nosotros podemos ver que nosotros, por nosotros mismos, no podemos tener certeza por nosotros mismos. Es decir, percibimos las cosas. Los conceptos son pensados, pero los valores son sentidos. Entonces, de ahí es la base de la que habla Frankl, del sentido de vida. Si pasamos a la siguiente lámina, si nosotros queremos estudiar la base filosófica de Viktor Frankl, la base filosófica de la logoterapia de Viktor Frankl, tenemos que leer a Max Scheler. Max Scheler es realmente el fundamento principal de la filosofía que está atrás de la logoterapia. Desde luego, impactó fuertísimamente en Frankl, que quedó siempre, fue eternamente agradecido con Max Scheler. Es más, él dice, la logoterapia es el resultado de la aplicación de los conceptos de Max Scheler en psicoterapia. Y ahí está tendiendo un puente entre la filosofía y la psicoterapia, cosa que antes no se hacía. Y eso desde luego va a ayudar a rehumanizar la logoterapia. Entonces, esto que dice Frankl me parece importantísimo. Yo a ustedes en la bibliografía, incluso ahora en la lectura para esta semana, había mandado, de hecho, ya si no lo han recibido, lo van a recibir ya, un extracto de una obra importantísima de Scheler, que es donde habla de los conceptos filosóficos más importantes que se usan en la logoterapia, y es el puesto del hombre en el cosmos. Entonces, eso ustedes lo van a poder ver, y ya después podremos incluso platicar un poquito más sobre eso. Entonces, la gran base filosófica de la logoterapia es Max Scheler. Bueno, ahora hablamos desde el otro punto de vista. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos hablar de Husserl, de Edmund Husserl. Edmund Husserl es el padre de la fenomenología. Dice que las ciencias meramente orientadas a los hechos hacen que las personas solo se preocupen por los hechos. Es una frase profunda que se puede rescatar, y en el fondo lo que nos está diciendo es, para conocer más, como una de las implicaciones de lo que nos está diciendo, es para conocer mejor al ser humano, hay métodos mejores que el método científico
el método racional. Y eso es a través de las experiencias, tal como lo habíamos platicado. Es lo que se conoce como la epogé. La epogé es el despojarnos de nuestros juicios y concentrarnos en lo que nos está diciendo nuestro interlocutor. Luego vamos a ver cómo vamos a ir uniendo todas estas cosas y entonces vamos a tener esa herramienta en la práctica para ese acompañamiento personalizado. Bueno, si pasamos a la siguiente lámina, la pregunta evidentemente obvia que podríamos hacernos es, ¿qué lugar ocupa la logoterapia en el mundo de las psicoterapias? Desde luego, Viktor Frankl es una persona de una apertura enorme, no es una persona cerrada, no es una persona que dice, yo inventé la logoterapia y por lo tanto todo lo que esté fuera de la logoterapia está mal, para nada. Frankl dice, si en un momento dado el psicoanálisis a alguien le viene bien por el problema, el tipo de problema que tiene, adelante. Lo mismo habla de la psicología individual, incluso dentro de las terapias, dentro de los recursos que uno puede tomar. Frankl dice, se pueden usar técnicas de otros lugares siempre y cuando sean buenas para la persona. Por ejemplo, hay técnicas de la Gestalt que Frankl dice, ok, adelante, son buenas. Habíamos dicho la vez pasada que en la logoterapia hay dos técnicas específicas, que son la de reflexión y la intención paradójica. La intención paradójica tiene que ver con el desear lo que uno teme para romper ese círculo en el que hay este temor, para romper ese círculo, digamos, vicioso. Entonces dice, es importante querer lo que uno teme. Por ejemplo, es buenísima la intención paradójica para curar fobias. La de reflexión es cuando uno está angustiado, por tanto, pensar y pensar y pensar y razonar. La de reflexión viene muy al caso. Sin embargo, muchas veces en el acompañamiento normal, a veces se utilizan otras técnicas que podremos ir mencionando. Por ejemplo, alguna de ellas es la de la silla vacía. La técnica de la silla vacía, de lo que trata, es de llevar al interlocutor a un lugar en el que él se sienta muy cómodo. Puede ser, desde luego, puede ser también en un cine, una butaca de cine o de teatro, si le gusta el cine o el teatro. Y, por ejemplo, en el caso del cine, decirle, a ver, aquí va a pasar esta película que habla de tu vida. Hasta aquí ya no la puedes cambiar, pero de aquí en adelante tú puedes cambiar. Y yo quisiera que tú dijeras cómo quisieras que se viera esta película. Es una de las cosas, una técnica que se usa muy comúnmente. Desde luego tiene variantes y tiene toda una técnica que habría que aprender y que se puede desarrollar. Esa es una. Otra en la que uno busca mucho la metáfora. La vez pasada habíamos dicho, por ejemplo, habíamos comentado el ejemplo de una persona que no quiere hablar de sí misma porque no le gusta que toquen ese punto de sí mismo. Y entonces habla en metáfora. Dice, me siento como un león enjaulado. Entonces la labor del acompañante en ese sentido sería, a ver, ¿cómo es tu jaula? ¿Qué tienes adentro? ¿Qué hay afuera? ¿Qué quisieras hacer? Entonces ahí se desarrolla esa técnica. Hay más técnicas, hay gente que esa no le gusta, que dice, no, a mí no me gustan las metáforas, no me gusta esto. Entonces hay varias técnicas que se pueden estudiar. Entonces la logoterapia básicamente nos va a ayudar en la dimensión espiritual. Cuando una persona tiene algún problema
cuyo origen es la dimensión espiritual, ahí la logoterapia es la más indicada. Si el problema está en las otras dos dimensiones, hay que buscar qué es lo adecuado. A veces la dimensión espiritual está bloqueada, y entonces hay que intentar desbloquear. Entonces, por esa razón, es muy importante el poder ver al ser humano de manera integral, no de una manera parcial. Evidentemente, todas estas cosas son teoría, hay que llevarlas a la práctica. Y la logoterapia, como decía Víctor Frankl, es más arte que ciencia. Tiene que ver más con el sentido común. Y entonces eso nos va al momento que nosotros practiquemos esto de una manera más fácil, pero no es como un guión, no es como decir, si pasa esto, haz esto, sino esto se va viendo, es un arte que cada quien lo va sintiendo, pero hay, por decirlo de alguna forma, esas técnicas son como un barandal para caminar. Dentro de ese barandal hay que caminar para que las cosas vayan bien, pero lo demás depende del estilo y de la forma de desarrollar, de enfrentar los problemas de cada quien. Cada quien los enfrenta de manera diferente y no quiere decir que una forma sea mejor que la otra, sino que cada quien es único e irrepetible, que es parte del pensamiento filosófico de Frankl. Bueno, más adelante viene algunos aportes a la psicoterapia en la siguiente lámina, en donde hay desde luego la crítica tanto a la psicología de Freud como al psicoanálisis de Freud, como a la psicología individual de Adler, pero reconoce la existencia del paciente. Por ejemplo, en la logoterapia, si un paciente nos dice, tengo un problema, es que tiene un problema. Franklin nos decía, si a ustedes una persona les dice que tiene un problema, es que tiene un problema. Muchas veces solemos minimizar los problemas de la gente. Si una gente llega y dice, no, es que a mí me da miedo esto. No, pero eso, ¿cómo te va a dar miedo? Eso es muy común decirlo. A lo mejor a nosotros no es problema nuestro, no nos da miedo eso, pero a esa persona sí le da miedo. Y entonces es muy importante reconocer que para nuestro interlocutor lo que nos está diciendo es un problema. Y entonces hay que aceptarlo y empezar a acompañarlo a través, o sea, aceptando ese problema como punto de partida. Ese es un problema. Esa es la primera. La segunda, se reconoce que se haga en el aquí y ahora. Porque muchas veces hay gente que empieza a elucubrar al futuro y se va a no sé cuánto tiempo y empiezan a pasar todas las catástrofes en el mundo que uno pues, se puede imaginar. Hay que tratar de llevar a nuestro acompañante al aquí y ahora. ¿Qué quieres hacer hoy con esto? A partir de lo que me estás diciendo. Tú me estás diciendo que este es un problema para ti, ok, ese es un problema para ti, vamos, yo te voy a acompañar en eso que me estás diciendo. Y luego el abordaje debe de hacerse desde la cosmovisión o valores del paciente. Si nosotros queremos decirle a la persona, yo digo paciente porque acuérdense que Víctor Frankl como médico, psiquiatra y neurólogo, así les decía, pero esto se puede evidentemente generalizar a personas que no sean nuestros pacientes. Entonces, tenemos que hablar con esta persona, con nuestro interlocutor, a través de sus propios valores. Si nosotros de entrada queremos romper esos valores que tiene nuestro interlocutor, diciéndole, no, tú lo que deberías de hacer es esto, tú lo que deberías de hacer es convertirte a la religión católica y seguirla cuando no es católico, por ejemplo.
evidentemente no va a funcionar. Yo les puedo contar una anécdota que me pasó estando en el ITAM, como les decía desde la vez pasada. A mí pues me van a ver muchos alumnos, alumnas, ahí a la oficina, y a veces me platican problemas que no tienen que ver con matemáticas ni con cosas de ese estilo, problemas personales. Y uno de ellos, un alumno, un día llegó conmigo y me dijo que él tenía así como, porque yo alguna vez había hablado algo que tenía que ver con religión, pero de manera no principal, sino, como se dice, by the way, en una clase, lo mencioné. Entonces llegó conmigo y me dijo, es que a mí me inquieta mucho la parte religiosa. Mi papá es protestante, mi mamá católica, o al revés, no me acuerdo bien, pero uno era protestante y el otro era católico. Y decía, a mí sí me interesaría convertirme en algo, tener una religión, pero no sé cuál. ¿Usted qué me recomendaría? Y yo le dije, yo no te voy a decir que te conviertas a ninguna religión en particular, eso lo tienes que decidir tú. Yo te puedo ayudar con lo que yo sé, con lo que yo tengo, para que tú lo conozcas y si te interesa, adelante. Pero te recomiendo que investigues, estudies, para que realmente te convenzas de lo que es. Efectivamente me pidió algunos textos. Yo le recomendé algunos textos de los que yo le dije a mí, estos me gustan, tú verás, y si quieres los platicamos. Pero nada más, pasó el tiempo y llegó un día y me dijo, ya me convencí, me gustaron mucho estos libros, estas lecturas, que eventualmente sí, algunas veces las comentamos, y llegó y me dijo, ya, yo me quiero hacer católico, quiero que me bauticen y me gustaría mucho que usted fuera mi padrino. Y le dije, a mí me daría mucho gusto, pero la decisión es tuya. Cuando la decisión la toma la persona, es una decisión que dura en todos los casos. Si nosotros le decimos qué hacer, eso no va a durar, porque no es cosa de él. Y nosotros tenemos que tener la tolerancia y la capacidad de ponernos en su situación, en su manera de pensar, en su manera de ver la vida. Y lo que sí podemos hacer es confrontarlo a través del diálogo socrático que vamos a ver más adelante. Al hacerle preguntas adecuadas, podemos hacer lo que se simbre incluso y que diga, caray, ¿a qué me lleva esto? Esto me puede llevar a cosas que no quisiera. A cosas que yo no quisiera. Entonces nosotros podemos confrontar, pero no dirigir. La vez pasada también les comenté la anécdota de la persona que estaba mal económicamente y que sus familiares se reunieron para ver en qué le ayudaban, cosa que me parece muy bien intencionada, me parece muy bien, pero que muchas veces no funciona. En este caso no funcionó porque la persona sintió que estaban atentando contra su dignidad. O sea, ¿por qué me van a regalar algo del súper? Que es lo que habían decidido a ayudarle. Eso yo lo puedo hacer. Hubiera sido muy diferente, pienso yo, que le hubieran dicho, a ver, ¿en qué te puedo ayudar si es que te puedo ayudar? Porque entonces sale de él, sale de la otra persona. O hay que venderle a la persona, pero de una manera inteligente, sin dirigirla, para que decida hacer lo que le conviene hacer, lo que le ayuda a ser mejor en la vida. Entonces, la visión del paciente y el terapeuta son tenidas en cuenta en ese diálogo, en ese acompañamiento. Tiene que tener características muy especiales que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la horizontalidad, con todo lo que dijo Buber acerca del encuentro. Cuando uno está acompañando a una persona, lo tiene que hacer al 100%,
con atención plena y poniéndose en una situación de horizontalidad, no en una situación directiva. Bueno, la siguiente lámina es lo que le llamaba Franke, una foto de familia. Entonces, en la lámina que sigue podemos ver a los autores cercanos a Franke. No sé si pudiéramos poner la siguiente lámina, Álvaro. Entonces, bueno, el psicopedagogo José Benigno Freire, que también le recomiendo en la bibliografía uno de sus libros, porque él habla muchísimo de la parte filosófica en Víctor Frankl. Lo habla a muy buen nivel. José Benigno Freire es un profesor de la Universidad de Navarra, en España. Entonces, dice que esta fotografía, en donde ustedes pueden ver, está Max Scheler, está Adler, está Freud y está, ¿cómo se llama? Husserl. Es una foto de familia. Decía, es mi familia. Bueno, más adelante, en la siguiente lámina, ahí podemos ver, este libro también está dentro de la bibliografía que yo les he recomendado. Encuentro y relación de Frankl, Aller y Schwartz. Este libro habla en detalle de cómo se gestó desde el punto de vista psicológico ese cambio, cómo se pasó de Freud a Adler a la logoterapia. Este libro está escrito por Felipe Miramontes, conocido mío, muy bueno, una persona que estudió primero su carrera de psicología en la Ibero y después se metió a la logoterapia. Y les puedo decir que es una de las pocas personas que hay que conocen muy a fondo a Víctor Frankl, porque se ha metido, de veras ha hecho una investigación de toda la obra de Víctor Frankl. Él, desde luego, una de las sugerencias que hace en el libro es que hay que leer, para aprender logoterapia, hay que leer a Frankl, porque muchas gentes se van con otros autores y dicen, bueno, la logoterapia hay que leer a Frankl. Entonces, es un libro que está en la bibliografía que les recomiendo, pero que yo les recomiendo mucho en ese sentido, porque les va a dar como complemento a todo lo que puedan ver de Freud y de Adler, toda la relación que hubo, todo lo que sucedió para el fundamento psicológico, así como José Benigno Freire para todo lo que es los fundamentos filosóficos. Como pueden ver, hay muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas que estudiar. Todo esto se puede ir viendo en detalle, pero con las horas que nosotros tenemos, apenas podemos ir mencionando algunos elementos. No podemos hablar todavía más a fondo de esto porque no nos daría tiempo. En la siguiente lámina podemos ver los pioneros de la escuela frankliana. Entonces, de hecho, Víctor Frankl, no solo, Víctor Frankl con Allers, Schwartz en la parte psicológica y Scheler en la parte filosófica, fundan esto que es la logoterapia, que es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, que como yo les digo es más arte que ciencia y que lo que busca es ayudar a que la persona descubra el sentido de vida. Él decía, Víctor Frankl decía, el sentido se descubre a través de la conciencia y se construye también a través de la conciencia. Entonces se descubre y se construye a través de la conciencia. El sentido de vida va cambiando, evidentemente. No es lo mismo el sentido de vida cuando uno es niño, que cuando es joven, que cuando es adulto, y pueden cambiar las circunstancias. Entonces, la conciencia
generalmente nos ayuda a descubrirlo. Entonces, si nosotros descubrimos el sentido, lo que tenemos que hacer es construirlo. Y el sentido de vida está muy cercano a nuestras fortalezas. Entonces, si queremos descubrir el sentido de vida, una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos servir mejor a nuestro prójimo? Y ahí empiezan a haber muchísimos paralelismos con la religión, pese a que logoterapia y religión no son, o sea, la logoterapia no es religión. Sin embargo, hay muchos paralelismos y una de las preguntas de la tarea, que ya comentaremos al final, tiene que ver con buscar descubrir esos paralelismos. Aquí hay uno que está muy a la mano. Entonces, la logoterapia busca ayudar al ser humano a descubrir y a construir su sentido de vida a través de la conciencia. Palabras claves en logoterapia: libertad, responsabilidad, conciencia. Bueno, en esa lámina que ahorita ya pasó, podían ver arriba está Viktor Frankl, junto con Arne Schwartz y Seller, creadores de la logoterapia, y dos de sus primeros alumnos son Elizabeth Lucas y Joseph Fabry. Elizabeth con S, no con Z. Elizabeth Lucas, ahora sí podemos pasar a la lámina que ya teníamos. Elizabeth Lucas nació en 1942, o sea, es una persona que hasta donde yo sé no ha muerto todavía, fue una discípula aventajada de Viktor Frankl, psicóloga clínica, especialista en la logoterapia. Nos ofrece una obra muy extensa, sobre todo les recomiendo a Elizabeth Lucas en las aplicaciones prácticas de los conceptos de la logoterapia. Entonces, para todo lo que son aplicaciones, ella, por ejemplo, lo narra en un lenguaje muy amable, nos da muchísimos ejemplos de cómo aplicar la logoterapia en la práctica. Es más, Viktor Frankl dijo, la obra de Lucas representa la síntesis entre lo científico y lo humano. Entonces, si nosotros nos dedicamos a ayudar al prójimo, y muchas veces decimos, ok, sí queremos tener un fundamento, es básico tener ciertos fundamentos, esos barandales a los que nos referíamos, los tenemos que tener para hacerlo mejor. Sin embargo, ¿cómo lo vamos aplicando? A veces estos ejemplos ayudan a que nosotros elijamos nuestros propios métodos, porque no van a ser los de Elizabeth Lucas, van a ser los nuestros, los que vamos a estar utilizando. Entonces, esta es Elizabeth Lucas, y luego está también un libro muy bonito de ella que viene en la siguiente lámina, que se llama También tu sufrimiento tiene sentido. La logoterapia, nueva perspectiva. Y aquí hay un cambio radical entre la posición de Freud acerca del sufrimiento. Freud, en el psicoanálisis, dice que hay que buscar siempre llegar a una posición homeostática, es decir, en que no haya dolor. Hay que evitar el dolor a cualquier costo. Viktor Frankl, y desde luego Elizabeth Lucas en eso piensa igual, piensan que el dolor tiene sentido. Dice, no hay que hacer, cuando se puede evitar el dolor, se evita, si no seríamos masoquistas. Si se puede evitar, se evita, pero a veces no se puede evitar. Y ahí, cuando no se puede evitar, no nomás se evita, sino se acepta y se le da sentido. Y ese sentido, ante una situación límite, que es como la define Viktor Frankl, nos hace, si la superamos, nos hace más fuertes. Esas crisis nos ayudan a ser más fuertes. Y entonces, ante mucha gente que está sufriendo mucho por distintas razones, es importante que siempre vea que ese sufrimiento, que desde luego hay que tratar de
mejorarlo, pero darle sentido a ese sufrimiento. ¿Qué sentido tiene esto? Si yo esto no tengo manera de quitarlo, ¿qué sentido le quiero dar? Entonces la persona crece y crece como un ser auténtico. En la siguiente lámina pueden ver un poquito la biografía breve de Joseph Fabry, que vean que murió en 1999, o sea, no hace mucho tiempo. También nació en Viena, en Austria, doctor en Derecho por la Universidad de Viena, se escapó a Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, ahí fue prisionero en un campo de detención, se escapó a Inglaterra y luego a Estados Unidos, y desde 1963 fue discípulo de Frankl y más tarde llegó a ser su vocero para el público norteamericano. Bueno, de Fabry también menciono un libro que ahorita lo vamos a ver, que es exactamente La búsqueda de significado, el reto de la libertad. De hecho, ¿para qué en particular me parece muy útil este pensamiento de Fabry? Fabry habla de caminos que nos ayudan a descubrir el sentido de vida. Que decíamos, eso se hace a través de la conciencia y evidentemente tenemos que conocernos nosotros, porque una fuente importantísima de descubrimiento de sentido es mediante nuestras fortalezas. Tenemos que conocernos muy bien. Sin embargo, Fabry también habla de otros caminos, de otras maneras de descubrir el sentido de vida. Entonces, en ese sentido, este libro lo recomiendo muchísimo para que vean caminos con los que podemos ayudar a la gente a que vaya descubriendo su sentido. Entonces, estas dos obras me parecen muy buenas en el sentido de que una, la de Lucas, nos ayuda como a aterrizar los conceptos de la logoterapia con ejemplos prácticos, y Fabry, con este libro, a buscar más caminos que nos ayuden a descubrir nuestro sentido de vida. En la siguiente lámina también podemos ver cómo habla Fabry de la libertad, siguiendo a Frankl, evidentemente. Dice, hay una libertad, pero la libertad no existe en etéreo. La libertad es de qué y para qué. Cuando uno dice de qué, nosotros debemos de elegir para qué queremos usar nuestra libertad, de qué queremos usar, de qué, libertad de qué, la tenemos que elegir de acuerdo al sentido que hayamos descubierto para ser auténticos. Acuérdense que para ser auténticos tenemos que crecer como personas. Y después de que decimos libertad de, vamos a la libertad para, y ahí sí tenemos un compromiso, que es el que nos lleva a nuestro sentido de vida. Como consecuencia de esto, podemos ser felices. La felicidad es algo que es consecuencia del bien obrar, del bien hacer. Y el bien hacer tiene que ver con descubrir nuestro sentido de vida primero, y una vez que sepamos cómo vamos a servir a los demás, establecemos el compromiso, que ya muchos de ustedes lo tienen, en el servicio a los demás, pero que a lo mejor ustedes pueden decir, quiero descubrir más, cómo puedo servir mejor, qué carismas tengo que me pueden ayudar a servir mejor. Y desde luego, aquí yo les recomendaría, por un lado, el descubrir sus fortalezas más a fondo, por un lado. Y por otro lado, ver casos prácticos como los que presenta Elizabeth Lucas, o vías para descubrir el sentido como los presenta Fabry. Bueno, en la siguiente lámina pueden ver el libro de Fabry. Entonces dice, la libertad de vivir una existencia significativa implica la necesidad de aceptar la responsabilidad. Bueno, a continuación me gustaría, para resumir el pensamiento de la logoterapia de alguna manera, en algunas frases célebres. Estas frases célebres
no son nada más frases célebres, sino en el fondo nos están diciendo, nos están transmitiendo mucho del pensamiento que hay en la logoterapia. El primero es un dicho de una frase de Scheller, Max Scheller, que dice: aquello que amas es aquello en lo que te transformas. Luego, la segunda es algo importantísimo en la educación, y sobre todo ahora que los jóvenes son tan manipulados. Dice: el objetivo último de la educación es ayudar al joven a ser libre y responsable. Es decir, la libertad nos la dio Dios. Otro paralelismo. Dios quiere que la usemos, pero que la usemos de manera responsable, es decir, como en el crecimiento como persona. Desde luego, bueno, les comento una anécdota de Franklin cuando llega a Nueva York y le preguntan que qué le parece. Está llegando, ya ven que luego hay gente que luego quiere oír opiniones de qué le parece Nueva York. Y bueno, Franklin acababa de llegar a Nueva York y entonces les dice: yo los felicito mucho por la Estatua de la Libertad que ustedes construyeron en la costa este. Es maravillosa la libertad, pero a ustedes les falta construir otra estatua que la podrían construir en la costa oeste, que es la de la responsabilidad, que son las dos caras de la misma moneda: libertad con responsabilidad. Y ahí les hizo una crítica, en mi opinión, muy velada, pero muy sutil, pero muy profunda. O sea, como que ustedes tienen mucha libertad, pero no siempre tienen mucha responsabilidad. Entonces ahí pueden ver que en esa frase se encierra una enseñanza muy importante. Luego en la 3 está una frase de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, que dice: los líderes prosperan al entender quiénes son. ¿Qué nos está diciendo San Ignacio ahí? Nos está diciendo se necesitan conocer. Si no se conocen, ¿cómo van a servir a los demás? Todo empieza por el conocimiento para ver cómo podemos servir mejor. San Ignacio, incluso no sé si ustedes lo sepan, me imagino que sí, él les pide a todos sus miembros que todos los días, incluso a veces varias veces al día, pero por lo menos en la noche, se haga un acto de conciencia de todo lo que se hizo para volver sobre sí mismo y buscar hacerlo mejor al otro día. Luego, la 4 dice: el hombre de hoy sabe perfectamente que posee impulsos. Ahí se está refiriendo a Freud. Eso ya lo sabe el hombre. Lo que tenemos que enseñarle ahora es que también tiene espíritu, que es lo que no enseñaba Freud. El hombre de hoy tiene espíritu y es lo que tenemos que enseñar ahora. Hay una dimensión espiritual en el hombre que está escondida, que está ignorada. La quinta, dice Frankl, dice: el animal es sus impulsos, el hombre es su libertad. Es decir, nosotros tenemos una libertad que Dios nos da para usarla responsablemente. El sexto dice, esto hablando otra vez de Freud, de todos los impulsos sexuales y todo ese tipo de cosas. Y dice: la maduración de las pulsiones consiste, por tanto, en una creciente integración de la impulsividad de la persona. Solo un yo que tiende hacia un tú puede integrar el ello. Es decir, si una persona no está abierta a la trascendencia, se queda en el placer nada más, en el egoísmo, sin salir a los demás, pues nomás se va a frustrar, porque el hombre no fue hecho de esa manera. Dios nos hizo para servir a los demás, para salir de nosotros. Vean ahí otro paralelismo. Frankl dice: solo un yo que tiende hacia un tú puede integrar un ello. El 7. El amor es el único camino para arribar a lo más profundo de la personalidad de un hombre.
Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Otra vez, en el acompañamiento. ¿Se acuerdan que mencionamos a Buber, la actitud para el encuentro? Bueno, pues aquí está dicho de otra forma. Si nosotros queremos conocer a nuestro prójimo, es importantísimo, tenemos que amarlo, tenemos que tener esa actitud para el encuentro, para que podamos conocerlo primero y luego ayudarlo. Si nos bajamos a la siguiente, la 8 dice, las tecnologías ocultan o disimulan el vacío interior y el aislamiento en que vivimos. Es muy común ahora que todo el mundo lo vemos en la calle, en un restaurante, todos con un iPhone o una cosa así, o un teléfono celular, el que sea, ¿no? Y se ha perdido esa capacidad de relacionarnos con los demás de otra manera, de una manera tan fría, de una manera en que no hay amor, no hay nada. Y desde luego, las tecnologías ahora nos dicen lo que queramos, nos metemos a Google y le preguntamos a Wikipedia o no sé qué más sobre algún problema y eso nos contesta. Imagínense la fragilidad en la que estamos viviendo. De ahí la manipulación tan grande que se puede hacer. Entonces, yo enfatizo todas estas frases, no son nomás frases de ornato, sino para mí como que encierran mucho de todas las enseñanzas que por lo menos yo de las que he visto, que nos pueden ayudar a tener un mejor acompañamiento con los demás. Desde luego, el 9, la educación debe presuponer la autotrascendencia. En la educación nos tenemos que enseñar, nos tienen que enseñar y tenemos que enseñar sobre eso, la autotrascendencia. Yo incluso en la escuela hay una cosa que yo digo, deberíamos de cambiar. Hay muchas cosas, pero hay una en particular, una materia que deberíamos de poner en la escuela, que es desarrollo humano, la vida. ¿Qué es la vida? Yo prefiero a veces eso, no porque menosprecie la geografía, la historia, todas las materias son muy valiosas, pero muchas veces no nos enseñan lo que es la vida, esa responsabilidad social que tenemos, esa autotrascendencia que tenemos que tener, salir de nosotros hacia los demás, con un compromiso social. Luego, en la 10, no podemos nunca decir, ya terminamos. Nosotros ya sabemos lo que teníamos que saber y ya terminamos. Eso sería una tontería. Los formadores tenemos que seguir formándonos. Es una cosa continua. Eso hasta que no nos llegue la muerte, tenemos que seguirlo haciendo. Luego, dice el 11, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Con eso, esa frase, por ejemplo, Frankl decía que la logoterapia sí es más arte que ciencia. Y en ese arte tiene que estar más el corazón, o como dice una frase también interesante que dice, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y la cabeza en el corazón. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Luego viene el 2, la 12. La parte biológica del hombre tiende a descender. Pues sí, nos vamos haciendo viejos, vamos cada vez teniendo menos aptitudes, mientras que la parte espiritual tiende a ascender, llegando al sentido de vida que debemos de construir, descubrir y construir. Luego, en la siguiente lámina, la 13, dice, el ser hombre es en el verdadero sentido de la palabra, comienza cuando la persona sobrepasa toda limitación y esto puede suceder en virtud de lo que yo suelo denominar el poder de obstinación del espíritu.
Es decir, la vida nos presenta muchos problemas. Cuando nosotros acompañemos a la gente, cada persona va a tener problemas diferentes, pero un argumento que siempre tenemos para ayudarlo es que siempre el espíritu nos va a dar una fuerza, esa capacidad de obstinación del espíritu de la que habla Víctor Frankl. Allá hay otro paralelismo con la religión. En la religión Dios nos da la gracia para poder superar las adversidades que se nos presenten. Entonces, aquí Víctor Frankl habla del poder de obstinación del espíritu. En la 14 dice, donde hay un objetivo, hay también una voluntad. Esto se parece mucho, me recuerda mucho a una frase que dijo Nietzsche, que en este caso pues me pareció acertada, que dice, cuando hay un para qué, cuando hay un para qué, hay un por qué. Es decir, cuando uno quiere algo, siempre hay la manera de resolverlo. Luego el 15 dice, el amor, esto desde luego de Frankl, el amor reside en la dimensión espiritual del hombre y se expresa a través de las otras dimensiones y no al contrario, como sostenía Freud, que interpretaba al amor como un epifenómeno, una manifestación de los impulsos e instintos sexuales mediante el mecanismo conocido como sublimación. Es más, a mí cuando algún joven me ha preguntado en la relación de noviazgo, por ejemplo, es que yo le puedo dar un beso a mi novia, no sé, cosas de ese estilo. Yo le digo, quien te debe de gobernar es la dimensión espiritual. Y en las otras dimensiones, evidentemente, se puede expresar de alguna manera ese amor, pero ese amor que en la manera más pura, más limpia, que se puede hacer, también puede participar las otras dimensiones. Malo es cuando es al revés, cuando es de abajo arriba. Y finalmente, la 16 dice, amar significa ver a la otra persona tal como la ha pensado Dios. Esta frase a mí me encanta, es de Dostoyevsky. Y por último, no sé si podemos ver la última lámina nada más, que viene ahorita. Dice, toda libertad tiene un de qué y un para qué. Esa es la libertad y responsabilidad en la logoterapia. Si preguntamos de qué, podríamos decir que su yo tiene libertad frente a su ello. Si preguntamos, bueno, ya está repetida, perdón, la 2 y la 3 están repetidas. La 4, Frankl, siguiendo a Seller, afirma que el hombre que actúa de la manera recién descrita, es decir, todo hombre que busca, que utiliza su libertad responsablemente para su crecimiento personal y en la ayuda a los demás, es un ser auténtico. Entonces, la conclusión de esto sería, sé dueño de tu voluntad y siervo de tu conciencia. A la conciencia hay que seguirla siempre y siendo dueño de la voluntad para crecer como persona, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que tiene que ver con esta parte. No sé, Álvaro, si hay alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a la biografía de Frankl. Verifico aquí bueno, preguntan aquí por el punto número 7, Karim Huerta, por el punto número 7. No sé, a ver. Fundamentalmente, si tienen alguna pregunta, nuevamente les invito a que lo puedan manifestar a través del chat, sobre todo en esta parte que estamos ya abordando. Ahorita vamos a tener alguna pregunta por aquí y ya en cuanto la tengan, yo te lo voy a saber, José. Perfecto, me gustaría terminar entonces esto de las frases con una anécdota. Hace años
un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que un amigo se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mir dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Entonces, con eso terminamos esto de frases, anécdotas, etcétera, y me gustaría pasar entonces a la siguiente lámina de la plática 5, que en donde vamos a ver algo de Víctor Frankl, una Ahora biografía. sí, José, Sí. antes de pasar a la siguiente parte, sí hay una pregunta. Justo Alexander Rivas dice, ¿las universidades actuales en psicología toman en cuenta la logoterapia en las materias que imparten? O sea, si la logoterapia se está promoviendo en las universidades actualmente. Desgraciadamente aquí en México la logoterapia es decir, existen a lo más diplomados y cosas de ese estilo, pero no hay más. En algún otro lugar, por ejemplo en Viena, sí, ahí hay incluso estudios de doctorado en logoterapia. Incluso desgraciadamente, yo siento que muchos psicólogos ven a la logoterapia como una psicología light, pero eso es una manera de despreciar el espíritu. Es decir, como dicen, el espíritu no existe, esas son cosas que, que la verdad, como no son muy científicas, entonces no son muy valiosas. Es un poquito por ahí la crítica que hay a la logoterapia. Les parece una psicología light cuando es una manera, una aproximación al ser humano mucho más cercana, en mi opinión, a como Dios lo creó. Dios lo creó libre y responsable. Entonces hay que ayudarlo a que descubra su sentido y que con ese sentido lo vaya construyendo en el servicio a los demás de una manera responsable. Eso para mí pues, es enorme. Sin embargo, desgraciadamente no es tan bien visto. Yo creo que con el tiempo va a ir cambiando esto, porque la logoterapia encierra encierra cosas tan cercanas al ser humano que puede ser motivo de un estudio serio y profundo, utilizando simplemente la obra de Víctor Frankl, los 32 libros. Si alguien se toma la molestia de leer los 32 libros de Víctor Frankl, verán que no es una cosa light, es una cosa bastante, incluso entenderlo a Víctor Frankl es una cosa bastante complicada que a veces requiere de libros alternos que nos ayuden a entender un poquito el pensamiento de Víctor Frankl. Pero sí, desgraciadamente en las universidades, en la mayoría de ellas, en la logoterapia no se menciona demasiado, más que en esta forma que yo considero un poco peyorativa. Muchas gracias, José. Recuerdo cuando estábamos preparando este curso, hablábamos de la filosofía en el siglo XIX, ¿no? Veíamos algunas cuestiones que se tenían que tocar, entre otras el vitalismo, el existencialismo, los pesimismos. Acá preguntan a Adalberto Vela sobre este filósofo, teólogo danés que se llama Kierkegaard. Dice, ¿qué opina de la filosofía existencialista de Kierkegaard en relación con la fe? ¿Se relaciona también con la logoterapia? O sea, ¿habrá alguna relación entre la filosofía existencial de Kierkegaard, eh, de su experiencia de fe de Kierkegaard, si se relaciona así con la logoterapia? Si hubiera alguna pregunta y no fuera
¿Alguna respuesta? Con confianza, José. Si no, pues seguimos. Sí, sí, brevemente. Desde luego la logoterapia está basada en la filosofía de Seller, que es parte de la filosofía existencialista. Dentro de la filosofía existencialista hay muchas corrientes diferentes. Incluso hay algunos existencialistas, como ustedes saben, que son teístas y otros que no lo son. O sea, en ese sentido no se corresponden. Desde luego que Kierkegaard de alguna manera incidental, yo consideraría más incidental, pero sí de alguna manera tuvo influencia en el pensamiento de Frankl. Aunque yo diría, si a mí me pusieran a escoger a dos personas que lo influenciaron de manera especial, muy especial, desde luego está, además de Scheller, está desde luego el mismo Husserl, Heidegger y Buber. Y desde luego, este otro que habla mucho del encuentro, que ahorita se me fue el nombre, se me fue, que también es existencialista. Y Kierkegaard me parece que sí, que también lo puede haber influenciado en algo, pero más bien incidentalmente, me parece. Pero todo esto, como es tema de mucho más tiempo, que si tuviéramos mucho más tiempo podríamos profundizar en cada uno de ellos. Me parecería maravilloso, porque hay muchas cosas que se pueden sacar de esta corriente, ¿no? Incluso como una precursora ahora a todo lo que el movimiento la filosofía personalista, ¿no? Que me Ujú. parece muy Sí. importante. Yo creo que Ahí, por nada más, y eso ya es una pregunta personal. Has mencionado en varias ocasiones a Martin Buber, o sea, esta relación entre el yo-tú. No sé si también ahí hay una influencia posterior a Buber de Manuel Levinas en el pensamiento de Víctor Frank. Porque claro que sí, en la otra te abre al infinito, ¿no? El Levinas, el otro es maestro de justicia, es el que me enseña a ser justo, es el que me abre de mi totalidad al infinito. Entonces, ahí podríamos también hablar de Levinas como otro autor que pudiera ayudarnos a comprender más el pensamiento de la logoterapia de Frankl. desde luego que sí. Levinas lleva al extremo el encuentro, o sea, lo lleva a fondo. Uno de los objetivos que yo tenía, como dije al principio, es abuelo de pájaro, pero hablar de todo esto, incluso ahorita estamos viendo la logoterapia apenas, de dónde se fundamentó, en qué consiste más o menos, pero tenemos que hablar del diálogo socrático, del encuentro de Buber, de la fenomenología de Husserl, o sea, ir detallando un poco más, y cuando hablemos del encuentro en Buber, evidentemente vamos a mencionar a Levinas como una persona que incluso lleva al extremo el encuentro. Entonces, desde luego que vamos a hablar de ella, y desde luego que influenció mucho la manera de pensar de Víctor Frankl en ese sentido. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Menciono, o es bueno mencionar estos precedentes, tanto filosóficos como psicoterapéuticos, justo porque nos ayudan a tener mayores herramientas, o las lecturas mismas que nos has mandado nos ayudan a tener mayores herramientas como para ir estableciendo una base teórica del acompañamiento logoterapéutico, ¿no? Sin la cual no podríamos nosotros dar ese acompañamiento, ¿no? Y sin la cual caeríamos en esto que muchas universidades actualmente tienen de descalificar la logoterapia por carecer de bases teóricas, ¿verdad? No, pues las bases teóricas las tiene y depende de nosotros también irlas asimilando. Muchas gracias, José. Seguimos adelante. Es que claro que sí, nada más quisiera decir, para nosotros todo esto son barandales, nada más, pero así es. Entonces, continuamos con una biografía breve de Víctor Frankl. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente lámina, donde aparece ya su biografía. Víctor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. En esa Viena cultural, o sea, donde se juntaron los personajes más grandes, por lo menos en la psicoterapia, yo creo que en todo el tiempo, en todos los tiempos.
y falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena, en Austria. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver, sobrevivió a muchos campos de concentración y regresó a Viena. Perteneció a la primera escuela de psicoterapia de Viena, que ya lo comentamos, de Sigmund Freud, en donde salió por discrepancias con el fundador de su escuela. Básicamente habíamos dicho que era por la dimensión espiritual que Freud no reconoce. Luego perteneció a la, perdón, a la segunda escuela de psicoterapia de Viena, a la psicología individual de Adler, donde fue expulsado por sus discrepancias con Adler. En 1927 fundó una revista donde introduce la psicología adleriana. Se doctoró en medicina en 1930 y obtuvo dos especialidades, en psiquiatría y en neurología. En la siguiente lámina, fue catedrático de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena. El 17 de diciembre de 1941 se casó con Tilly Grosser, pero en 1942 tanto él como su esposa, sus padres, fueron llevados a distintos campos de concentración. Y aquí está la anécdota importante en el caso de Frankl, que él pudo haberse escapado de esto. Él obtuvo una invitación a Estados Unidos porque él ya tenía desarrollada la logoterapia para entonces. Entonces lo invitan a Estados Unidos y él se queda con la idea de qué debe de hacer. Él sabe que sus padres necesariamente los van a llevar a un campo de concentración y van a morir ahí. Y entonces dice, ¿qué debo de hacer? Entonces se pone a rezar y a pedir una señal de Dios para ver qué debería hacer. Y es cuando, estando en la sinagoga, se encuentra un pedazo de lo que era una columna, se la lleva a su casa, se la enseña a su papá la ve y le dice, ah, sí, esto pertenece a la columna de los mandamientos. Y es más, te puedo decir a qué mandamiento pertenece. Entonces ve el pedazo y dice, pertenece al cuarto mandamiento. Entonces él lo ve como una respuesta de Dios de decir, quédate. Y entonces se queda. Y evidentemente entra a campos de concentración. Durante todo el tiempo estuvo observando a la gente. Tiene una capacidad de observación y de pensamiento así fuera de lo normal. Entre 1942 y 1945 estuvo en 4 campos de concentración, empezando por Theresienstadt, no sé cómo se pronuncia, pero ahí se puede leer, y posteriormente en Auschwitz y Dachau. En 1940, a sus 35 años, contaba con una destacada trayectoria profesional y clínica, desde luego, cívica también, que estuvo plasmada en uno de sus libros que se llama Escritos Juveniles. Se preocupó mucho, cuando era joven, se preocupó mucho por los problemas sociales y de salud pública de los vieneses de la posguerra europea, de la Primera Guerra Mundial, que supuestamente termina en 1918, aunque para mucha gente no terminó nunca, porque las sanciones que se impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles hicieron que, o sea, que nunca concluyera la guerra, pero en fin, formalmente concluye en 1918. Entre 1940 y 1941 escribió su nuevo modelo terapéutico llamado logoterapia y una metodología antropológica de amplio espectro llamado análisis existencial. Yo podría decir en ese sentido que el análisis existencial es toda la parte teórica y la logoterapia es como la aplicación. Son 2 caras de la misma moneda, análisis existencial y logoterapia. Incluso él, antes de ir a los campos de concentración, ya tenía sus notas, todas sus notas sobre logoterapia. Incluso le pasa una copia a un amigo diciéndole que por favor se los guarde por si él ya no puede regresar. Sin embargo, en el campo de concentración, él se lleva
la otra, pues no sé, la copia o la original, se lo lleva al campo de concentración, en un abrigo, lo guarda, pero luego le quitan ese abrigo, le queman todo enfrente de él, y él, la reacción de Frankl ante esa situación fue de decir, ya tengo un sentido más para vivir, y es volver a escribir esto que me acaban de quitar y han quemado. En la siguiente lámina dice, en 1945, un poco antes de quedar en libertad, escribió el manuscrito de Torheim. Faltando 16 días, ese sentido que acabo de mencionar, dice, lo quiero cumplir, voy a volver a escribir sobre logoterapia. Hay un libro muy bueno que también les puedo recomendar, que escribió Guillermo Pareja, un mexicano, un logoterapeuta, que tiene una anécdota muy particular con Frankl. Él era profesor de la Ibero y cuando viene el sismo este de 85, que la tira completamente, él estaba haciendo su tesis doctoral y se le perdió la tesis y piensa que cuando saquen de los escombros, pensó que iban a sacar la tesis de los escombros, nunca la encontró y entonces le escribe a Frankl, le llama a Frankl, y Frankl, para que se vea el ser humano tan grande que era, le dijo a Guillermo Pareja, vente a Viena, yo te invito y vamos a reconstruir todo eso. Y entonces Guillermo Pareja le escribió este libro, pues en homenaje a Víctor Frankl, y en donde dice lo que escribió en cada uno de sus últimos días de estar preso. Desde luego, el salir de estos campos de concentración es como, bueno, es peor, pero hay un fenómeno similar al del buzo cuando sale a la superficie, que tiene que pasar un tiempo de descompresión porque no puede inmediatamente quitarse el problema de haber estado sumergido a la profundidad que estuvo. Lo mismo aquí pasa, después del sufrimiento tan fuerte de los campos de concentración, tiene que pasar un periodo en que se va recuperando. Y estando en el hospital recuperándose, conoció a una enfermera, Catarina Swin, que fue más adelante su esposa. Por cierto, ella era católica. Frankl no es que fuera muy religioso, desde luego fue judío de origen, no fue muy religioso, pero consideraba que la religión era algo que ayudaba muchísimo a las personas en su vida, al sentido de vida también. En 1961, a partir de 1961, ejerció como profesor invitado en universidades como Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh. Fue nombrado, tuvo muchos premios en varias universidades. En general, una persona que se fue dando a conocer, sobre todo en Estados Unidos, llegó a alcanzar gran prestigio. En la siguiente lámina vemos que escribió 32 libros que han sido traducidos a 26 idiomas. Desde luego, su libro más conocido y popular, El hombre en busca de sentido, que es el primero que él escribió. Sin embargo, el editorial le pidió que al final metiera también cosas de logoterapia que no estaban originalmente en el libro, pero eso fue por razones editoriales. Fue un gran alpinista. A los 67 años consiguió la licencia de piloto de aviación y para que vean lo que fue Frankl, enseñó en la Universidad de Viena hasta los 85 años. De hecho, en la obra de Frank podemos ver que unos años antes de morir estaba completamente ciego y sin embargo no perdía su sentido del humor. Él dice que el sentido del humor es un gran remedio a los problemas. Dice, siempre hay que fomentar el sentido del humor. En eso enfatizaba mucho Víctor Frankl. Entonces, básicamente, esto es la biografía. Ya la próxima vez vamos a hablar de los pilares, conceptos básicos de la logoterapia y pilares.
No sé si pudiéramos poner la bibliografía sugerida antes de ver estos conceptos, que los voy a ver la próxima vez, porque ahorita está acabando el tiempo, y pudiéramos ver la biografía sugerida. Este es el último PDF que tenemos ahorita aquí del correo. Ok, entonces no tenemos la biografía Sí, sí, sugerida. sí. Ahorita la ponemos. Ahí está. Ese es muy cortito, ¿eh? La biografía sugerida. Yo empezaría desde luego a leer El hombre en busca de sentido, que es donde narra Frankl toda su experiencia acerca de campos de concentración, etcétera. Después leería para alguna introducción a algunos conceptos de logoterapia el libro Psicoterapia y Existencialismo. En Psicoterapia y Existencialismo, Víctor Frankl nos menciona los principales conceptos de la logoterapia, nos los presenta. En la siguiente lámina podemos ver algún complemento a la introducción. Entonces está una obra también del mismo Víctor Frankl que se llama Las raíces de la logoterapia. Y luego hay un libro que es de Eugenio Fisotti, que es De Freud a Frankl, el nacimiento de la logoterapia, donde nos cuenta toda la historia de cómo fue surgiendo la logoterapia, cómo se originó y cómo se llegó a consolidar. Esos serían los primeros. Luego, para profundizar en la fundamentación filosófica, desde luego una de las lecturas que se les recomendó y se mandó material es El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler. Y luego yo les recomendaría también acerca del hombre en Víctor Frankl, el de José Benigno Freire, que como había comentado, profesor, doctor en Navarra, que habla sobre los conceptos ontológicos y ónticos en Víctor Frankl. Es para profundizar en la fundamentación filosófica para el que así lo quiera. En la siguiente lámina hablamos para profundización en la fundamentación psicológica. Ahí yo leería el libro que les había recomendado de Felipe Miramontes, Encuentro y relación de Frankl, Allers y Schwartz. Esta es una de las personas que más conoce de logoterapia. En la siguiente lámina podemos ver que para complementar algunos conceptos de la logoterapia están los libros que recomendamos de Elizabeth Lucas y de Joseph Fabry. El de logoterapia, la búsqueda de sentido de Elizabeth Lucas. Acuérdense que Elizabeth Lucas nos presenta muchas aplicaciones prácticas y señales del camino hacia el sentido, descubriendo lo que realmente importa, de Joseph Fabry, donde ve muchos caminos hacia cómo descubrir el sentido de vida. Más adelante, en la siguiente lámina, hay algunos libros en que se habla de logoterapia y religión, pero en estos libros yo sé que por el gusto de la mayoría de ustedes empezarán a leer primero, pero yo les sugiero que no lo lean primero, que primero lean los anteriores para que se tengan más bases para poder leer estos, en donde habla de logoterapia y religión. En particular está La presencia ignorada de Dios, que habla de la relación de logoterapia con religión, habla de la conciencia. Es un libro muy interesante, pero según yo se requiere haber leído algo antes sobre los conceptos de la logoterapia en Frankl. Luego está también El hombre en busca del sentido último, el análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano. El sentido de vida va cambiando, pero siempre tenemos un sentido último que es al que queremos llegar. Luego, el de búsqueda de Dios y sentido de la vida, hay un diálogo entre un teólogo judío y Víctor Frankl interesantísimo. Me da la impresión de que el teólogo judío quiere comprometer a Frankl un poco a que mencione, a que diga que la logoterapia forma parte de la religión, pero ahí podrán ver que Frankl dice muy claro, sí ayuda mucho la religión,
pero no tiene que ver religión con logoterapia. Y finalmente, El espíritu desde Víctor Frankl, una lectura en perspectiva filosófica de, ahí está el nombre de la persona, del autor. Y en la última lámina pongo las notas, los libros sobre religión y logoterapia, se sugiere leerlos después de haber leído los libros de los apartados anteriores. La segunda, todos los libros, excepto el último, que pertenece a Agape Libros, han sido editados por la editorial Herder o por la editorial Lag en colección Sentido. Esta última editorial en general es más económica. Y la tercera, muchos de estos libros los pueden conseguir a través de Amazon. Yo les recomiendo que vayan en este sentido, en este orden, leyéndolos. Y luego en el orden en que fueron apareciendo todos los libros de Frankl, si les gusta la logoterapia. Desde luego, hay muchísimo, muchísimo material que leer, que reflexionar, que platicar. Desgraciadamente aquí nada más podemos hacerlo a vuelo de pájaro. Y finalmente, lo único que quisiera ver es acerca de la tarea para el curso. La tarea para el final del curso sería describir un caso que te parezca interesante para reflexionar, un caso que tengan ustedes para reflexionar acerca de cómo se puede utilizar la logoterapia para ayudar a enfrentarlo y que se respondan dos preguntas que vienen en la siguiente lámina. Una, menciona alguna implicación negativa de alguna corriente filosófica del pasado en el pensamiento actual. Y segunda, ¿qué paralelismos entre logoterapia y religión pudiste percibir a lo largo del curso? Esta tarea, Álvaro, no sé si tú quieras comentar algo más de cómo se puede hacer, cómo se puede entregar, etcétera. Y eso sería todo por hoy, porque ya le estoy robando minutos extra. Sí, justamente platicábamos, maestro José y yo, esta tarea les vamos a facilitar la entrega de manera digital. Le esperen ustedes el enlace que les mandaremos por correo. Si no les ha llegado algún correo, por favor, si les hace falta alguna de las lecturas, les pido por favor que nada más manden el correo a contacto@edelafe.org contacto@edelafe.org. Entonces, a través de eso les va a llegar el link para que ustedes puedan hacer la tarea esta que está anunciando aquí el maestro José Campero. Y una cosa final sería, yo me gustaría que todas las láminas se les pudieran hacer llegar para que en un momento dado tuvieran un resumen así como rápido para ver todo en el momento en que quieran. Sí, sí, Y sí, sí, por otro claro, lado, con gusto. les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Perdón porque me robé unos minutos más. Me dio mucho gusto y estamos en contacto. Nada más, puntualizo la presentación, como pregunta aquí, Claudia Jiménez, sí se van a compartir las presentaciones y ahí está el correo contacto@edelafe por si no les ha llegado alguna lectura, por si no les llega el enlace esta semana para la tarea, lo tengan, puedan preguntar ahí y se los enviamos con todo gusto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda sesión. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes 30 de enero a la misma hora, de 9 a 11 de la mañana. Muchas gracias a todos, maestro José Campero. Muchísimas gracias por Muchas gracias. este tiempo de clase. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buena semana a todos. Hasta luego.